Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Minuto Financiero. En las últimas semanas, el tema de la minería en Panamá y reaparecen ante ti varios lagos de agua dulce, que sirven para alimentar las esclusas y garantizar un tránsito seguro de grandes naves, como lo son los Neo-Panamax. La cuenca del Canal de Panamá es todo un paisaje dinámico que abarca 7 subcuencas hídricas que rodean el paso entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Estas cuencas están integradas por un corredor de ríos que corren hacia los lagos reservorios Alajuela y Gatún. Estas están protegidas por la Autoridad del Canal de Panamá. Al ingresar en esta mágica travesía, en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se hace evidente cuál es el verdadero tesoro nacional. No es otro que el agua. Agua, que es esencia de vida. Uno de los muchos afluentes que integran la cuenca, es el río Gatún, acompañado de una serie de paisajes boscosos, como lo es el Parque Nacional Chagres. Estos ayudan a que los bosques de galería y el agua estén omnipresentes. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes originarios de esta zona, conocidos como la tribu de los Emberá, han creado una comunidad en las orillas del Gatún para compartir su cultura con los visitantes. Los Emberá son respetuosos de toda la naturaleza y se declaran guardianes del agua en este sector del río. Ellos agradecen al lago y a la madre tierra que les ha permitido habitar en una pequeña sección y se sienten afortunados porque todos cuentan con una buena calidad de vida. Allí pueden obtener todos sus alimentos. Sus ingresos dependen directamente del turismo y de los recursos que les da la naturaleza. En su cultura, desde niños, les enseñan a tocar la flauta para su música, y la música para ellos
es como el agua que recorre el río. Les da vida y alegría. Sin el río Gatún, el lago no podría tener suficiente agua, y sin agua, el lago no da vida. El río nutre a la cuenca del canal, que a su vez principalmente en la época de las sequías, los acuíferos brindan su aporte para que gran parte de los ríos sigan perennes. Es decir, que no se sequen durante las sequías. Dichos acuíferos se clasifican de acuerdo con el tipo de porosidad y la presión a la cual se encuentran sometidos. Tenemos por ejemplo los acuíferos libres, la cual alimentan directamente Acción de Biodiversidad 2018-2050.
Esta iniciativa se centra en 5 ejes estratégicos para gestionar la biodiversidad del istmo de manera sostenible y para asegurar la conservación y restauración, reducción de presiones a la biodiversidad, el conocimiento, la conciencia y la educación ambiental, así como el uso y el manejo sostenible de la biodiversidad, y también la integración y gobernanza. Estos 5 temas fundamentales se integran a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Como parte de una nueva agenda de desarrollo ambientalmente sustentable, valorando más la biodiversidad y los ecosistemas, por parte de los servicios ambientales, que brindan su apoyo para mejorar la calidad de vida y mantener un saludable equilibrio en el país y en el planeta. Por un Panamá más verde, y por el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Pero no te muevas, que aún hay más. Apuesto a que no sabías que Panamá cuenta con uno de los bosques más estudiados del mundo. Es la conocida isla de Barro Colorado. Esta isla es administrada por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian y es conocida como la Meca para los biólogos tropicales, porque allí se han recopilado más de 100 años de data sobre cómo cambia el bosque y las medidas del clima. Debido a su gran relevancia en la investigación, anualmente lo visitan al menos unas 400 personas, entre estudiantes y expertos para proyectos de investigación y de la comunidad científica internacional. En esta misma línea, en uno de los parques, Panamá cuenta con una estrategia conocida como turismo veterinario, la cual consiste en recibir la visita de estudiantes internacionales de medicina veterinaria, de especies silvestres. Los estudiantes llegan de distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Europa y Centroamérica, ya que Panamá cuenta con una de las zonas más ricas en biodiversidad. Su asombrosa biodiversidad es impulsada por su variada geografía, que incluye selvas tropicales, montañas, manglares y una extensa red de ríos. El país posee el Parque Nacional Darién. Este parque fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las áreas más biodiversas del mundo. Alberga especies amenazadas como el jaguar, el puma y el tapir. También posee el Parque Nacional Coiba, un parque marino, también Patrimonio de la Humanidad, hogar de una gran diversidad de especies marinas, como los tiburones, ballenas y tortugas. Sumado a eso, Panamá cuenta con varias reservas de la biosfera, designadas por la UNESCO. Entre ellas, la Reserva de la Biosfera, La Amistad, que se extiende hasta Costa Rica. Estas áreas protegidas contribuyen significativamente a la conservación de la biodiversidad. Estas son partícipes del Corredor Biológico Mesoamericano, el cual consiste en la protección de los bosques, para garantizar la travesía de muchas especies, desde México hasta la ciudad de Panamá. Las aguas que rodean Panamá, tanto en el Pacífico como en el Caribe, son ricas en biodiversidad marina. Los arrecifes de coral, las islas y las aguas costeras son hogar de una variedad de invertebrados y mamíferos marinos. Los manglares y humedales del país son esenciales para la reproducción de muchas especies marinas. Estas áreas protegen la costa, actúan como hábitat para numerosas especies y contribuyen a la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, toda la maravillosa y mágica tierra de Panamá, cargada de grandes recursos naturales, de flora, fauna y abundante agua, parece haber sido desestimada en tiempo reciente por el gobierno de turno, encabezado por Laurentino Cortizo. Él, junto a su equipo de trabajo, el Ejecutivo, y los 45 diputados del órgano legislativo, impulsaron y aprobaron un contrato minero, que viola todos los derechos ambientales, y pasa por encima de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que había sido promulgado, años antes de la firma del contrato. Antes de la firma del contrato minero 406, la empresa que estaba al frente de la explotación minera, era Petaquilla Gold. Luego, esta minera fue adquirida por Minera Panamá, una filial de First Quantum Minerals, sabiendo que no se garantizaba los derechos de la misma, ya que dicha empresa mantenía denuncia en la Suprema Corte, por violaciones e incumplimientos al medio ambiente. Esto significa que, Minera Panamá, adquirió los derechos de Petaquilla Gold, sabiendo que la demanda podría salir en contra, y así perder los derechos de lo que estaba comprando. Y efectivamente, fue lo que ocurrió. Pero Minera Panamá continuó sus operaciones de forma ilegal. Es importante resaltar que dentro de la lista de quienes apoyan la minería, está el vicepresidente Gabriel Carrizo,
quien es candidato presidencial para las elecciones de 2024. Él es del grupo oficialista, y el pueblo denuncia que el gobierno está seriamente comprometido con el que la minera se quede, debido a que necesitan los fondos para sufragar los costos de su campaña política. Pero aún tenemos otro candidato a la presidencia del 2024, que está muy aferrado con el que la minera se quede. El señor Rómulo Rugg, quien es accionista principal del bufete de abogados Morgan & Morgan, representantes legales de Minera Panamá. Al completarse la firma del contrato, cobró $2.8 millones, y el bufete de abogados recibió 22 millones este año. El presidente en turno, Laurentino Cortizo, alega que las actividades mineras en el país solo deben cumplir con las normativas vigentes para continuar la extracción. Aseguran que las actividades no se pueden detener, ya que la minera existe, el contrato existe, y las contribuciones al PIB existen. Desde su perspectiva, lo único que hay que replantear es el contrato, el cual debe renegociarse. Todas estas razones argumentadas por el gobierno llevan a que se complete todo lo concerniente al contrato minero, para que la empresa First Quantum le haga el primer desembolso de $375 millones antes de terminar el mes de noviembre. Sin embargo, es claro que el contrato no es el problema, sino la actividad minera en su totalidad, ya que como hemos visto, existe una enorme cantidad de riesgos a correr, si se mantienen las actividades de extracción a cielo abierto en el país. De continuar la explotación minera, las consecuencias a largo plazo en la flora y fauna, y en el Canal de Panamá, serán devastadoras e irreversibles. Si les ha parecido interesante hasta aquí, no te vayas, que aún tienes más que saber. Hablaremos ahora sobre los innumerables informes y reportes de incidencias e infracciones levantadas por el Ministerio de Ambiente en contra de Minera Panamá. El Ministerio de Ambiente reportó en su informe número 028 del 2019 que observó la descarga de aguas residuales de la planta de proceso hacia el embalse del Río del Medio sin caracterización de descarga, la cual puede poner en riesgo el hábitat circundante. Es importante enfatizar que el informe del Ministerio de Ambiente menciona que los químicos que están siendo utilizados son SPIC, carbinol y cal. En resumen, la empresa no cuenta con nuevos permisos para la descarga de aguas residuales, y debido a eso, el agua mantenía una coloración gris oscura. Todo esto, según el informe técnico 091 de 2019. Adicionalmente, en el informe 028/029, se indica que la empresa impide el libre flujo del agua del río Botija, pudiendo afectar directamente el ecosistema acuático, ya que no se permite que el agua rebase, y que bloquee el libre flujo del caudal ecológico. Si esto ocurre, puede provocar el desequilibrio ecológico fuera del área del proyecto. Y recordemos que el río Botija es un afluente de agua, abajo del río San Juan de Turbe, que finalmente forma parte del río Coclé del Norte, en donde se desarrollan muchas actividades comunitarias, como la construcción de vados en las fuentes hídricas, impidiendo el paso del flujo contiguo de agua, y más aún, la posibilidad de disminuir o dejar sin el vital líquido a las comunidades aledañas. El Ministerio de Ambiente, en otro informe técnico, con número 031, de 2021, confirmó que se encontró una acumulación de sedimentos de aspecto blanco, que salen del área de Tajo Abierto de la empresa Minera Panamá, causando impactos negativos en los ecosistemas existentes, en un área donde también se encuentran los asentamientos o poblados de los habitantes del área, que dependen directamente de las fuentes hídricas para sus actividades domésticas y agropecuarias, entre muchos otros usos. Todas estas áreas pueden verse afectadas por la presencia de contaminantes peligrosos en el agua, como metales pesados. De hecho, se observaron especies de peces muertos en el cauce de dichas fuentes, y una coloración turquesa en dicho río. En otro informe, el informe número 036-20, se reporta que se encontró más casos de muertes de peces, lo cual puede llegar a afectar a otras comunidades, e incluso al río San Juan de Turbe. Por otra parte, se estima que la pérdida diaria asciende a unos $200 millones, debido a los bloqueos en las vías, como forma de protesta ante la reciente firma del contrato minero. A lo largo de todo el Istmo de Panamá, hay una firme oposición a la minería. Un grito colectivo de rechazo. Aunque desde el sector político, vinculado al gobierno, se señala que estas pérdidas millonarias se deben a los cierres. No obstante, la verdad subyacente es
que tanto las cuantiosas pérdidas económicas, como la menguada reputación del país, son consecuencia directa del propio gobierno, al aceptar un contrato desfavorable para el pueblo panameño. La raíz del problema reside en las obligaciones financieras que la empresa deberá asumir. Los habitantes de las áreas afectadas por la minería se encuentran desprotegidos y abandonados, ya que han sido desalojados de sus hogares para ceder espacio a una empresa multinacional. Esta entidad ha devastado extensas áreas de reserva biológica, y sus considerables emisiones de desechos están contaminando todos los afluentes, quebradas y ríos de la región. Además, se les prometió a los afectados mejores condiciones de vida, escuelas mejoradas, atención médica de calidad, calles en buen estado y diversas facilidades. Sin embargo, han transcurrido muchos años, y la empresa minera Panamá no ha realizado la más mínima inversión en mejoras para los habitantes de las comunidades de Donoso. Esta falta de cumplimiento de las promesas ha dejado a las comunidades en una situación de desamparo y decepción, evidenciando una desconexión entre las expectativas generadas y la realidad que enfrentan los residentes locales. La ciudad de Panamá, que mide apenas 77.000 kilómetros cuadrados, en su parte más angosta, se encuentra en la encrucijada entre el desarrollo minero y la preservación de su rica biodiversidad. A diferencia de países con mayores extensiones de tierra, como Argentina, Canadá o Chile, el dilema aquí es que se presenta la explotación minera dentro del corredor biológico mesoamericano, donde la conexión entre la actividad minera y su impacto se vuelve más inevitable y difícil de volver a reforestar. En imágenes satelitales, capturadas entre septiembre y noviembre del 2018, se narra silenciosamente la historia de la deforestación de Minera Panamá, sentencia directa de destrucción a la flora y fauna, que comenzó con la extracción de oro por Petaquilla Gold, y que ahora continúa con la explotación de cobre. Este avance, aunque visible desde el espacio, trasciende lo visual, para convertirse en una amenaza tangible de gran magnitud para la seguridad humana y los delicados ecosistemas que albergan especies únicas. En este escenario, los megaproyectos mineros, proyectados en el territorio panameño, emanan como sombras amenazantes sobre la seguridad alimentaria, territorial y cultural de las poblaciones indígenas y campesinas. Aunque Panamá cuenta con instituciones comprometidas con la vigilancia y la protección ambiental, la firma del contrato minero ha sellado la percepción de que la corrupción ha eclipsado la visión del gobierno y su equipo. A inicios del periodo de gobierno, los discursos de los honorables funcionarios eran de autoridades intachables, pero ahora, desde la aprobación de la nefasta ley minera, se les ha caído la máscara. Mientras el pueblo panameño se erige en una voz colectiva, exigiendo la derogación de la Ley 406 y la retirada inmediata de la empresa minera Panamá, surge la pregunta inevitable de ¿por qué el principal funcionario del Estado, el presidente, ha desatendido un fallo de inconstitucionalidad dictado por la Suprema Corte de Justicia, todo para sumergirse en los dividendos futuros ofrecidos por la minera? En esta misma línea, analizamos a la autoridad del Canal de Panamá. Esta permanece secuestrada, ya que según palabras directas del administrador de la ACP, se debe resguardar el agua, que es un recurso preciado que alimenta no solo la vida humana, sino que es también el activo invaluable de la primera fuente de ingresos de Panamá, como lo es el Canal de Panamá, por el cual transitan día y noche gran cantidad de naves de diferentes partes del mundo, y se generan miles de millones de dólares al año. Es por ello que se cuestiona el trabajo del administrador del Canal de Panamá, por mantener un silencio rotundo, al ver que, a escasos kilómetros de la cuenca hídrica del canal, se instaló una minería a cielo abierto, que a diario, gasta miles y miles de galones de agua. Agua, que es el recurso número uno para el funcionamiento del Canal de Panamá. En este conflicto de intereses económicos, por parte de los funcionarios que la dirigen, y la preservación de las cuencas hidrográficas. La reflexión se sumerge en la débil ética gubernamental de los políticos y la necesidad imperante de salvaguardar el legado natural, como lo es el agua, ya que al completarse la explotación minera, solo quedará una gran zona devastada por la contaminación, con grandes agujeros llenos de líquidos tóxicos, sin dar espacio a una futura reforestación. Presentamos ahora un breve fragmento sobre lo que en su momento, el señor ministro del Ambiente, Milcíades Concepción, resaltó en el artículo 119 de la Constitución Política del país. En ella, se establece que, es deber de todos los que habitamos en este país,
cuidar de nuestros recursos naturales. Eso quiere decir que todos tenemos responsabilidad de no hacerle daño a la naturaleza, y también tenemos la responsabilidad de denunciar a quienes le hacen daño a la naturaleza, quienes la contaminan, quienes la deforestan y a quienes alteran su estado natural. Estas fueron sus opiniones conociendo la ley, y aun conociendo lo que la empresa minera estaba destruyendo sin limitarse, nunca se opuso a la firma del contrato de Ley 406. Ahora, veamos las experiencias y testimonios de habitantes de ciudades que ya viven con minería desde hace años. Aquí se presenta el caso de Chile, donde Jacqueline vivió durante 5 años en un edificio. Las organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos demandan el traslado del puerto fuera de la ciudad. Una tarea que parece difícil de lograr. En contraste, la clase política parece estar hipnotizada por el poder económico, mostrándose como esclavos del dinero. Temerosos de enfrentarse al poder económico que prevalece en la región y a las grandes transnacionales. Esta preferencia por el beneficio económico, en lugar de la salud de la población, lleva a sacrificar al pueblo de Antofagasta. La riqueza generada tiene un costo significativo a lo largo de los años. Grandes cantidades de arsénico en el agua potable envenenaron a toda una generación, y hoy en día, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón duplica el promedio nacional en esa generación afectada. Ahora, viajamos al norte de Santiago de Chile para explorar la otra cara de la minería en el país. Actividad que contribuye con cerca de 1/3 de la producción mundial de cobre. La región alberga cientos de embalses y depósitos que contienen la tierra desechada durante el proceso de extracción del cobre. Estos sirven como testigos mudos de la intervención humana en la naturaleza y en la población de caimanes. A pesar de la lucha de estas comunidades, durante más de 2 décadas, se enfrentaron a la imposibilidad de resistir contra una poderosa empresa minera que, a pesar de varios fallos judiciales en su contra, por contaminación ambiental, persistió en su devastación y contaminación. El mayor riesgo radica en los relaves, no solo por la posibilidad de ingestión por parte de las personas, sino también por la filtración en fuentes de agua, pozos subterráneos, e incluso riachuelos superficiales. Se estima que se generan alrededor de 30 toneladas diarias de residuos de desechos y aproximadamente 1,5 millones de toneladas de relaves. Esto posiciona a Chile como líder mundial en la economía del cobre, pero lamentablemente, también como líder mundial en la generación de desechos mineros. Sin una legislación adecuada que regule esta problemática, poco a poco, irá llevando a la desaparición toda la población que rodea a la mina. Ahora, veamos qué nos dicen los habitantes en Becanuchi y Sora, México. Para nosotros la mina es un monstruo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho mucho daño y si sigue nos va a seguir haciendo más daño. ¿Y a ellos qué? A ellos no les importa. A ellos lo que les importa es estar agarrando dinero. A ellos no les importa los seres humanos, no les importa nada a ellos. El agua por 100% está mala, la llave. Ya no podemos tomar el agua como tomamos antes. Hace 9 años, Grupo México, una de las mayores empresas mineras del país, desató el peor desastre ambiental en México. En 2014, la mina Cananea, operada por Grupo México, vertió aproximadamente 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Becanuchi y Sonora. Este vertido masivo contaminó gravemente el suministro de agua y afectó a comunidades enteras que dependían de estos ríos para sus necesidades diarias. El derrame consistió en una mezcla de sustancias peligrosas, incluyendo metales pesados como cobre, plata, mercurio y otros, generando impactos devastadores en la salud humana, la fauna y la flora de la región. Las comunidades a lo largo de los ríos se vieron obligadas a enfrentar consecuencias a largo plazo, desde problemas de salud hasta la pérdida de sus medios de vida. Este trágico evento puso de manifiesto las deficiencias en la regulación ambiental y la necesidad urgente de medidas más estrictas para evitar futuros desastres de esta magnitud. Así como estas, hay más historias aterradoras en otras ciudades. Finalmente, hemos llegado a la parte más importante de este episodio, el cual es poner en la balanza si la lucha del pueblo panameño es justa o no. Si valen más los millones de dólares que ofrece una empresa ineficiente o la vida de todos los panameños. Observemos. Por una parte, tenemos a Minera Panamá, filial de First Quantum, con innumerables reportes de daños causados. Motivo por el que las protestas no han parado contra la mega minera a cielo abierto. Día a día, se han ido sumando más sectores.
Profesores, jóvenes, médicos, sindicatos, profesionales, ambientalistas y la ciudadanía en general. Dichas manifestaciones por el rechazo al contrato minero se hacen de frontera a frontera. First Quantum lleva años explotando cobre y otros metales, pagando regalías irrisorias al país, y cuando la Suprema Corte dictó el fallo de inconstitucionalidad en el 2017, la empresa minera quedó fuera de contrato. Desde esa fecha, no pagó ni $1 al país, pero siguió la operación de forma normal. Es decir, que todo ese tiempo, sacó cobre, oro, plata y molibdeno, y no le pagó al Estado ni un solo dólar. Además, no ha hecho ningún tipo de mitigación, ni reforestación por los daños al ambiente. Pero para empeorar las cosas, el nuevo contrato se negoció, sin tomar en cuenta múltiples problemas, que hoy, la ciudadanía rechaza rotundamente. Entre ellos, las vulnerabilidades climáticas, el riesgo de contaminación de las fuentes de agua, el temor al desplazamiento de las comunidades aledañas, la contaminación del aire, la devastación de bosque virgen del corredor biológico mesoamericano, la desaparición de miles de especies, como las que acabamos de mostrarte, y todos los daños que conlleva la minería a cielo abierto, en un país tan chico en superficie, y con un clima tropical lluvioso, propio de Panamá. Esto contrasta en esencia, con la economía canalera, una economía de tránsito de naves, que depende fundamentalmente de la disponibilidad de agua dulce, para el funcionamiento de la vía interoceánica. Imagínate, solo con tener las miles de hectáreas de relaves, cargados con desechos tóxicos que expulsa la minera y que se ha convertido como un lago mortal, esta agua cargada de químicos tóxicos, pueden filtrarse a los ríos subterráneos y acuíferos, que abundan donde está la planta de Minera Panamá. Solo para que estemos claros sobre la magnitud del desastre ecológico y ambiental, ¿recuerdas cómo funcionan los ríos subterráneos y acuíferos que vimos minutos atrás? Pues bien, así de fácil entraría toda esa contaminación de agua a las cuencas hídricas del Canal de Panamá, agua donde toman casi 2 millones de habitantes. La espesa montaña de árboles empezaría a morir, y las lluvias serían escasas, la flora y la fauna que conoces moriría. Todos estos elementos juntos, terminaría con la conocida vía interoceánica. El agua es el activo y el tesoro más grande que tienen los panameños. Si los cauces se secan, no podrán pasar los barcos. Es decir, un contrato minero de más de 20 años de concesión, sería la encargada de desaparecer todo lo que conoces hoy de Panamá y le pondría fin a la octava maravilla del mundo, eliminando por completo, a la fuente de ingreso número 1 de todos los panameños, que a la fecha tiene 109 años de estar operando eficientemente al mundo. Panameño, no permitas que la minera y unos cuantos políticos deshonestos, acaben con el canal interoceánico. Libérate de quienes tienen secuestrado al país y controlan los medios televisivos. La riqueza de Panamá está en la naturaleza, la flora, la fauna, el agua y su gente. Lucha por tu soberanía. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios sobre las siguientes interrogantes. ¿Consideras que las protestas han perjudicado la economía del país? ¿Piensas que los supuestos millones de dólares que ofertó la minera valen más que la riqueza natural que tiene Panamá? ¿Crees que se debe declarar una fecha como luto nacional, en honor a los 4 mártires que ya suman? Ahora que ya conoces que tiene Panamá de biodiversidad y los daños que ha hecho la minera, ¿aún crees justa la lucha de todo un pueblo? Y recuerda que, con la información compartida, podrán hacer sus propias conclusiones y comentar. Hasta la próxima.